Fundación Corel ha celebrado este miércoles su tercer foro Corel sobre tecnología y movilidad, un evento semipresencial en el que se ha discutido sobre la necesidad de llevar a cabo la transición energética para asumir los objetivos medioambientales y con cero coste social. La transición es absolutamente necesaria si queremos que sea sostenible, es decir, podemos marcarnos objetivos irreales o objetivos que, digamos, que contemplen una serie de factores, pero obvien otros. La representante de Iberdrola lo ha dicho muy claro, es decir, y el de Repsol también en ese sentido, es decir, podemos establecer energías que luego tengan un coste social inasumible. Y en este caso las energías tienen que ir acompañadas de avances tecnológicos. Sin la tecnología no hay transición ni energética, ni mecánica, ni de ningún tipo. Con Constantino Mediavilla como mediador, el acto ha contado con varias ponencias y 2 mesas de debate, en las que se ha puesto como base la importancia de la digitalización del ámbito de la movilidad y la descarbonización de las energías. La descarbonización y la digitalización son 2 de los grandes retos que tiene el sector del transporte de mercancías por carretera por delante, y son retos complejos. Somos muy conscientes de que la política pública de transporte y movilidad no está aislada de otras políticas públicas. Hay que abordarla conjuntamente con la política pública energética, la política pública industrial, la política pública urbanística, la de digitalización, la de innovación. Cada vez más los límites de las políticas sectoriales se difuminan más y es necesario trabajar todos juntos. La gobernanza en el camino de la transición energética debe venir acompañada por un seguimiento conjunto de las medidas y el uso eficiente de la tecnología, 2 herramientas con las que se conseguirá combatir el cambio climático. Lo primero, hay que introducir medidas que sean efectivas desde el corto plazo. La ambición a largo plazo hay que ponerla, pero hay que actuar inmediatamente sobre palancas que sean efectivas desde el principio. En segundo lugar, hay que contribuir o hay que intentar que haya una participación universal, mundial, un gobierno global que permita que todos vayamos al mismo ritmo. Todos sabemos que la Unión Europea, y además estamos orgullosos de ello, ha tomado, y nuestro país también, una posición de liderazgo en materia de cambio climático. Pero al líder hay que seguirle, y si el líder no es seguido por el resto del mundo, pues quizás se quede un poco solo, y esto nos preocupa en particular a las empresas en materia de pérdida de competitividad. Pero también la ciencia económica dice que el coste de resolver el problema debe ser en principio igual para todos. Luego habrá cuestiones de justicia social, pero el coste y el precio de contaminar, el precio del llamado precio del carbono, debe ser lo más global posible. Y si no puede ser global porque la gobernanza mundial no llega a eso, si tiene que ser regional hay que poner determinadas protecciones en frontera para evitar la pérdida de competitividad de las empresas. Y finalmente, pues la exigencia debe ser progresiva con el tiempo para dar espacio a que las tecnologías maduren y se desarrollen. Durante el primer coloquio, expertos de Repsol, Enagás e Iberdrola han discutido sobre el plan energético y la realidad industrial, el uso del gas natural como transición o como una solución permanente, así como del uso del hidrógeno como vector de transformación. En el futuro, pues como veis en la imagen, imaginamos escenarios en los que la industria de generación de energía para la movilidad se transforma y deja de ser, digamos, fundamentalmente basada en crudo a ser una entrada de distintos residuos para producir un set de productos de muy baja o cero emisiones netas. Y como decía, finalmente en el segmento de electrificación creemos en él, creemos que hay unos retos que trabajar en relación a la distribución y a la gestión inteligente de la recarga. Son sistemas que a día de hoy tienen algunas limitaciones temporales y de eficiencia. En cuanto al uso y el del GNL o del GNC, pues hemos presentado desde el Grupo Enagás este año 4 proyectos a la Unión Europea y los 4 han sido subvencionados y los 4 tienen que ver con el uso de GNL, 3 de ellos GNL como combustible marítimo y 1 como GNL más GNC más hidrogenera para gestaciones de servicio de transporte pesado y incluso turismo, porque incluyen todas ellas GNC. Es decir, desde Europa, si bien también hay muchas subvenciones para el hidrógeno, sigue habiendo un apoyo público importante para el GNL. La limitación principal hoy es el precio y la falta de infraestructura de recarga.
el precio estamos viendo que se va a resolver. La infraestructura de recarga tenemos que trabajar en ello las empresas eléctricas, ¿no? Las empresas energéticas. Los vehículos de pila de combustible van a poder cubrir esas áreas donde las limitaciones técnicas de los vehículos de batería no llegan. Pero la infraestructura y el coste del hidrógeno es siempre más caro que el del vehículo de batería. Además, el Observatorio de la Transición Energética en la Movilidad ha presentado un informe con el que pretende medir la evolución del sistema energético español y el ritmo de descarbonización del transporte de carretera. Determinar un índice, un indicador que nos ayude en el seguimiento de la hoja de ruta del proceso de descarbonización de la economía y sobre todo en el caso del transporte de interurbano a carretera, del que tanto se está hablando en esta jornada. Entonces sería un indicador que nos ayude al seguimiento, que nos ayude a corregir posibles desviaciones y que nos ayude sobre todo pues, a hacer propuestas cuando las desviaciones no sean las adecuadas y haya que apoyar, ¿no?, estrategias nuevas de movilidad. La segunda mesa de debate ha versado sobre las tecnologías embarcadas y el uso del 5G, un elemento que está permitiendo dibujar un ecosistema en el mundo de la movilidad que ayuda a que se invierta en todos sus ámbitos. La tecnología de comunicaciones es una tecnología que las generaciones van avanzando, hay una nueva generación cada aproximadamente 10 años, ¿no? 2G, 3G, 4G, y ahora es cuando empezamos a hablar del 5G. Aquí hay un tema interesante y es que las tecnologías de comunicaciones anteriormente estaban principalmente diseñadas para la comunicación entre las personas. Y ahora por primera vez nos encontramos una tecnología en la que estamos entrando donde está diseñado no solo para comunicar entre las personas, sino también, sobre todo, para Internet de las Cosas, que es de alguna manera en el ámbito en el que nos encontramos y sobre lo que conversamos hoy, ¿no? Aquí también algo muy interesante es la primera vez que ocurre que tenemos una nueva generación que a la vez sufre una bifurcación, ¿no? Es decir, habilitamos casos de uso muy diferentes gracias a la tecnología. Por un lado tenemos la parte superior, que podéis ver en la diapositiva, que es lo que llamamos el 5G broadband, que quizás es lo más conocido, ¿no?, donde todo el mundo espera que el 5G pues, nos aporta alta velocidad y muy baja latencia, y eso nos habilita determinados casos de uso, como el caso del coche autónomo, pero a la vez también tenemos otras tecnologías de comunicaciones que ya empezamos a disponer, que habilitan otros casos de uso completamente diferentes, ¿no?, y que es completamente opuesto al 5G broadband, y en este caso es el 5G masivo, donde precisamente lo que tenemos son casos de uso donde un dispositivo embarcado genera muy poca información, muy poco tráfico de datos, y alguien puede pensar, oye, ¿para qué queremos eso, no? ¿Qué nos aporta eso? Pues realmente aporta nuevos casos de uso porque permite tener sensores que no estén alimentados de manera eléctrica y por tanto puedan estar de manera aislada durante años sin recibir alimentación eléctrica, reportando información, ¿no? Y eso nos habilita casos de uso adicionales que son muy interesantes. Entonces, bueno, visto eso, que no deja de ser la tecnología, y tecnología por tecnología no iba a ningún lado, lo importante es que resuelva retos de negocio. Lo que creemos es que realmente con el 5G y con estas dos vertientes tecnológicas que contaba, nos va a permitir crear un ecosistema de soluciones que nos va a permitir avanzar en la digitalización de los negocios, sobre todo en aquellos negocios asociados a la logística, ¿no? Entonces, como podéis ver en la diapositiva, el vehículo, por supuesto, en este caso es parte fundamental, parte nuclear de este ecosistema de 5G, pero no es el único, ¿no? Es decir, en el vehículo, pues sí, habilitaremos casos de uso como la conducción autónoma o, por ejemplo, para el tema del transporte de pasajeros, pues temas de infotainment, ¿no? Poder disponer en movilidad de altas prestaciones de conectividad, pues para poder durante un viaje ver contenidos y demás de manera fluida sin ningún tipo de problema. Pero de alguna manera un punto de reflexión que quería destacar hoy aquí es que alrededor de eso y de manera satelital hay otros elementos muy importantes en ese ecosistema, ¿no? Por un lado, la red vial, que la red vial también va a evolucionar en los próximos años, mejorando gracias a la tecnología tanto el tráfico como la seguridad
de los pasajeros, ¿no? Y ahí estamos de nuevo apoyándonos en tecnologías 5G como el Narrowband IoT, que nos permite tener esa sensorización de muy bajo consumo, ¿no? Luego está, por supuesto, la parte de la carga o la mercancía, ¿no? Que gracias también a esas tecnologías podemos tener una densidad tremenda de paquetería, de mercancía al final conectada, que nos permite tener una trazabilidad total sobre esa mercancía, ¿no? El vehículo del futuro tiene que estar siempre conectado, tiene que ser cómodo y es un vehículo inteligente, es decir, dotarle de las funcionalidades que le permitan al conductor poder hacer un trabajo, en el caso del conductor profesional o en el caso de turismo, hacer una conducción mucho más cómoda y eficiente. Nuestra misión es buscar aquellas soluciones integrales que nos permitan conectar al vehículo con los sistemas de información, con los usuarios y con las infraestructuras. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros vemos aquí que hay tres partes importantes. Por un lado, la comunicación interna del vehículo, desarrollar todo tipo de sensores que permitan obtener la información que sea relevante. Aquí tenemos un vehículo, un turismo, pero también tenemos para todo el vehículo industrial la parte de componentes de la sensórica. Luego una parte fundamental, si esta comunicación, si estos datos se quedan dentro del vehículo, hemos hecho más bien poco, importante es la comunicación con todas las infraestructuras, de tal manera de que se puedan intercambiar esos datos. Y finalmente, una tercera parte es la comunicación con otros vehículos. Cada vez más estamos viendo que esto es algo fundamental en nuestra sociedad, en que el vehículo es un colector permanente de datos. Si esos datos se ponen a disposición de infraestructuras que se puedan distribuir, nos pueden hacer la conducción mucho más cómoda. Y algo muy importante aquí es cómo lo presentamos. No es solamente la información, sino discriminar qué información puede ser importante en cada momento para el conductor. De tal manera de que nosotros podamos priorizar. En este momento necesita información del tráfico en Madrid, no lo necesita en otra zona de España. Necesita saber las condiciones climatológicas, necesita saber cualquier incidencia que haya. Eso es fundamental. Finalmente, la estrategia es generar productos que nos permitan a nosotros conectar. Estas tres palabras son para nosotros muy importantes. Definimos en tres pilares: conectar, informar e integrar. Hacer una conexión totalmente holística, teniendo en cuenta todos los componentes del sistema, no solamente dedicarse, como en algún tiempo nos había pasado en el pasado, solamente pensar en el vehículo. Ahora es todo un ecosistema que tenemos que tenerlo en cuenta. Junto a los representantes de Telefónica y Continental, el coloquio ha contado con la presencia de expertos de Mercedes-Benz y MIP, quienes han hablado de la necesidad del apoyo de las administraciones y la digitalización de todas las áreas de la movilidad. Hablamos de una transición a medio plazo de 10-20 años, donde tenemos que seguir a día de hoy desarrollando y trabajando los productos y los combustibles que tenemos, que ya de por sí son eficientes, como es el diésel, como es el gas natural, como es la introducción de biocombustibles, y así paulatinamente hasta que empecemos a introducir vehículos eléctricos en una primera etapa, vehículos de pila de combustible en una segunda, para poder llegar a cumplir esos compromisos que tenemos con la Unión Europea de reducir un 15 y un 30% en 2030. Y el segundo mensaje importante es que esto es un trabajo conjunto, este camino solo lo podemos hacer de manera conjunta. Como decía nuestro presidente en una presentación, el éxito de la transición energética es un producto de tres factores: P por I por E, P por I por C, producto, infraestructura, clientes. Si cualquiera de los tres factores es cero, el resultado es cero. Es decir, tenemos que tener productos sostenibles y no solo ecológicos, sino también rentables. Porque, como decía antes, el transporte es una actividad profesional y por muy ecológico que sea el vehículo, si al empresario no le garantiza una rentabilidad, pues será muy complicado que el empresario acometa este tipo de inversiones. Necesitamos infraestructura, sea del tipo de carga que sea, del combustible que hagamos, pero tiene que haber una infraestructura práctica, real y distribuida que permita todo lo que es este tipo de transportes. Y por último, no menos importante, necesitamos clientes. Es decir, necesitamos clientes que apuesten por introducir en sus flotas vehículos de este tipo de tecnologías. Y todo esto, pues con el apoyo de la Administración, con una hoja de ruta clara, pues nos permitirá llegar a 2040 con esta hoja de ruta que tenemos marcada. Nosotros hemos apostado porque la revolución digital del lado del usuario pasa por las plataformas de movilidad como servicio o Mobility as a Service,
que lo que fundamentalmente hace es incrementar la accesibilidad al sistema de transporte y optimizar los recursos que en muchos casos están ociosos, ¿no? A día de hoy vemos los recursos ociosos claramente en aquellas flotas de movilidad compartida cuando no se están usando, están aparcadas en la calle, pero también hay que ver recursos ociosos como todos aquellos coches privados que están en la calle aparcados y el 94% del tiempo no se usan, o aquellos autobuses de líneas regulares que van funcionando en vacío o con poca gente, ¿no? Entonces, nosotros creamos desde MIP una plataforma integradora de movilidad que combina todas las soluciones existentes en el ámbito urbano y de áreas metropolitanas en algunos casos para que los usuarios puedan planificar, reservar y pagar sin salir de la aplicación, ¿no? Al final hay una tendencia dentro de las aplicaciones, lo que llaman las super apps, pero aquí, más allá de eso, más allá de quedarnos en una aplicación que integre todo, hay que ver la solución de movilidad como servicio como una alternativa a una mejor movilidad, una movilidad interconectada en las ciudades que reduzca el uso del coche privado en la ciudad, en el ámbito urbano y, pues destinemos todas las alternativas que hay de movilidad en la ciudad para lo mejor que son en cada momento. El impacto socioeconómico de la transformación tecnológica ha puesto en el centro del debate los beneficios de la llegada del 5G, que no solo permite una mejor conexión entre personas, sino mucho más. Las capacidades que hacen que 5G sea driver, sea un clave para la futura movilidad es la baja latencia, está claro, estamos hablando de milisegundos. 5G promete que haya una latencia de menos de 5 milisegundos, ¿vale? Eso viene por dos motivos, implícitamente porque la red radio está optimizada, ¿vale? Y luego también porque 5G viene ligado al despliegue de unos servidores que se ubican geográficamente muy cerquita de donde se consume el servicio y eso hace que la latencia sea menor, ¿vale? La capacidad de uplink, del ancho de banda de subida es esencial y además es una característica que mejora mucho frente a 4G, ¿vale? Estamos hablando de que ya con este uplink, que las pruebas que estamos haciendo actualmente son de 30 megabits por segundo, esperemos que en un futuro sea un poquito más, pero ya permite habilitar nuevos casos de uso como es la subida concurrente de varios flujos de vídeo pues para operaciones de mantenimiento, para conducción remota, para la futura conducción autónoma, ancho de banda de bajada, sobre todo para ofrecer servicios de entretenimiento en movilidad y servicios de actualización de software embarcada. Lógicamente, la capacidad de 5G de tener mucha capacidad y mucha cobertura para dar servicio a los millones de dispositivos que se van a conectar. Y, por supuesto, ya hemos visto que la tecnología celular V2X nace en 4G, pero evoluciona, ¿vale? Con 5G y al final lo que hace desde el punto de vista del coche, el coche va a tener muchos sensores embarcados, tiene las cámaras, tiene los radares, tiene el LiDAR y va a tener un sensor más que es esta tecnología que le proporciona una visión 360 grados, una visión más allá de la línea de visión, ¿no? Y le permite anticipar, ¿vale? Lo que está claro es que las estimaciones son a lo mejor hasta demasiado positivas porque son estimaciones, ¿vale? Tenemos ahí los datos, pero sí que es cierto que las herramientas V2X se constituyen, o sea, las comunicaciones V2X se constituyen como una herramienta esencial para llegar a ese plan cero, ¿no? De cero lesionados, cero fallecidos. Dando respuesta a varias de las peticiones, se ha cerrado el evento Bajando de las Musas al Teatro con una ponencia en la que se ha dejado claro que el Gobierno convocará ayudas para trabajar en la transición tecnológica. Hoy se está produciendo el debate de los presupuestos generales del Estado 2021, por tanto, primer requisito, que se aprueben presupuestos generales del Estado para el año 2021. Si no, si seguimos con los presupuestos generales del Estado de 2018, no hay nada que hacer. No va a haber nuevos proyectos ni va a haber nuevas líneas. Eso hay que decirlo muy claro. Presupuestos generales del Estado nuevos y que incorporan ya los fondos de plan de recuperación. Por tanto, eso ya nos da una medida de incremento presupuestario gracias a plan de recuperación europeo, pero también aquí trasladar
un mensaje muy práctico y de mucha calma a las empresas, porque se está hablando mucho de todo lo que es el plan de recuperación y los fondos europeos, pero esto va a tener una trayectoria similar a la que tenemos cada año con convocatorias de ayudas. Es decir, si hay presupuestos, posteriormente se pondrán en marcha unos instrumentos durante el año 2021 que permitirán a las empresas presentar sus proyectos de inversión. Entonces, eso va a haber unas convocatorias publicadas en BOE. Ayer tuve llamadas de lo más diverso, tanto de empresas como de entidades y de otros estamentos, donde me decían, no, pero es que ya hay una lista de empresas que tiene el gobierno y que son las que van a recibir los fondos. No, esto no es así. Esto lo que hay es, se aprobarán presupuestos, convocatorias en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, a partir de ahí las empresas presentarán sus proyectos. 2021, y como estamos trabajando en un plan de recuperación y marcado por la Comisión Europea 21, 22, 23, lo que se apruebe en el 21 nos va a llevar después a convocatorias de manera automática 21, 22, 23 y, por tanto, ahí ya tenemos un horizonte de 3 años en los que todos los proyectos de inversión se podrán canalizar, tanto de pymes como grandes proyectos tractores de sector.